Listo. Bueno, perfecto. Entonces ya tienen que tener muy en cuenta, ¿cierto? Ya después de ver, digamos, lo que son esas relaciones, por así decirlo, que básicamente lo que nosotros buscamos siempre es un escenario parecido al siguiente, ¿no? Que el mercado siempre nos esté haciendo esto, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros al ver cómo se identifican estas estructuras, pues marcando los máximos y los mínimos siempre, ¿sí? Siempre es importante marcar los máximos y los mínimos, ¿vale? Porque a base de eso ustedes siempre tienen que identificar, digamos, desde dónde inicia un fractal, que en este caso sería desde este inicio a este fin, ¿cierto? Toda esa zona que estoy marcando ahí es un fractal, ¿vale? Todo un impulso es un fractal que lo compone, ¿qué? Pues un previo retroceso, ¿no? Sería todo esto un impulso alcista. Y ustedes deben entender que la mayoría de estas cosas siempre tienden a tener una armonía. Esto, el precio tiene una armonía siempre. Entonces quiere decir que el tamaño de este impulso, la mayoría de veces va a ser igual al tamaño del siguiente impulso, ¿sí? Y así sucesivamente con los demás impulsos. Este mismo impulso va a tender a ser igual o mayor al previo impulso, ¿sí? Entonces, eso es una armonía que tienen los mercados financieros y que pues la mayoría de veces siempre van a encontrar, ¿sí? Entonces, es para que lo tengan presente, pero más allá de eso, también lo vamos a ver en los retrocesos, ¿sí? Los retrocesos, evidentemente, también van a tener su armonía. Muchas veces estos mismos retrocesos, eh, muchas veces estos retrocesos van a ser igual que los próximos retrocesos, ¿sí? La mayoría de veces van a tender así a igualarlos o a ser un poco mayor en su, digamos que en su distancia, ¿no? Entonces, ¿para qué se identifica esta armonía del precio? Porque cuando ustedes la identifican, al momento de trazar un Fibonacci, ¿cierto? Siempre van a tener en cuenta que cuando ustedes lo trazan, siempre es de un inicio a un fin de un impulso, ¿no? Y evidentemente, pues, siempre vamos a esperar que el precio equilibre acá entre el 50 y el 61%, ¿sí? Hay muchas veces va a ser nuestra zona de entrada, ¿vale? La zona de entrada posiblemente va a ser entre el 61,8 con el 50%, de acuerdo a lo que vamos acá, ¿no? Ahora hay una zona que llama la zona de oro, que es la zona de precios óptimos, por así decirlo, que es esta zona de acá, que es la zona que parte del 61 hasta el 88% del Fibonacci, ¿vale? Toda esta es mi zona de oro. ¿Qué quiere decir con esa zona de oro? Que es la zona que tiene más potencia de reversión y de precisión al momento de operarlo, ¿listo? Entonces, estos niveles que ustedes ven acá, la mayoría de veces se dan muy, muy bien. Sí, un rechazo para el siguiente impulso. ¿Me entienden? Entonces, esto es muchas veces el escenario que uno busca operar en el tema de Forex, ¿vale? Para tomar un take profit acá en el 0% y un take profit 2 acá en el menos 27%, ¿sí? Que este menos 27% muchas veces es una extensión de Fibonacci como tal, ¿no? Y acá hay otro nivel que es el menos 61. Entonces no sé si hasta el momento ahí tengan algunas dudas. Menos 68. Entonces, el rojo, ¿vale? Y aceptar, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando nosotros vemos este escenario, el precio tiende a llegar hasta estos niveles y volver a retroceder, ¿sí? Las zonas de mayor reacción cuando ustedes ven un impulso es acá. Ahí pues la mayoría de veces tiende a reaccionar. Espera un momento, qué pena con usted. Ya. Entonces, eso es muy importante, ¿cierto? Lo que es la zona de la extensión del Fibonacci, porque a partir de donde retrocede el precio,
como mínimo llega a igualar el anterior y como máximo llega a estas zonas del 61.8 al que al menos 27%, ¿no? Que este Fibonacci acá está mal con la configuración, es 61.8. Entonces, eso para que lo tengan presente, ¿no? Es muy importante tener esta configuración porque esto va a ser una extensión de un movimiento previo, ¿listo? Entonces, ¿esto cómo se ven los mercados como tal? Para que lo vean. Bueno, y después de identificar este impulso, obviamente el precio les va a originar otro impulso que lo van a tener que trazar de este fractal a este fractal, ¿no? Acá vuelven a identificar su fractal acá, inicio del impulso, al fin del impulso, ¿cierto? En este caso el Fibonacci se traza desde acá, ¿vale? Y nuestra zona de equilibrio empieza a partir de acá, como primera instancia, y la zona dorada, la zona donde la mayoría de veces el precio va a tender a reaccionar, es aquí, entre el 61.8 y el 78.6 del Fibonacci, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente, que si se dan cuenta, pues muchas veces acá es donde nosotros encontramos nuestros bloques de órdenes, ¿no? Aproximadamente es en estas zonas. En estas zonas encontramos nuestros bloques de órdenes, que es cuando yo les digo, chicos, tracen el 50, entre la apertura del 50%. Entonces, esas zonas son de alta probabilidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces se encuentra ahí con bloques de órdenes, ¿sí? Pero eso se le llama zona dorada, que es una zona donde el precio va a tender a reaccionar la mayoría de veces para pegárselo de otro impulso, ¿vale? Otro impulso hasta donde, hasta el menos 127 y probablemente seguir subiendo, ¿sí? Y acá esto vuelve a ser otro retroceso, mismo escenario, marco nuevamente mi fractal, ¿listo? Y lo vuelvo a hacer así, ¿no? Porque los precios tienden a equilibrar hasta el 50%, porque es una zona donde las instituciones, digamos que recolectan órdenes y digamos que pueden continuar, ¿no? Porque digamos que cierran algunas órdenes de acá, donde originaron los impulsos, y a partir de ahí se pueden impulsar otra vez, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, la zona de arriba a partir del 50% es una zona de ventas, ¿sí? Y la zona de abajo, o sea, de esta zona hacia acá, es una zona de puras compras, ¿listo? Entonces son como zonas de oferta y demanda. Lo que está por encima del 50% de nuestro Fibonacci es zona de ventas, ¿sí? ¿Qué hace el precio? Ustedes ven que les puede hacer muchas veces una M, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto eso? ¿Por qué? Porque acá están zonas de ventas, entonces acá el precio eh, va a tender a devolverse en algunos casos y después romper, ¿no? O de pronto ya que hacer un quiebre de estructura y continuar una estructura bajista, ¿no? Pero eso es una zona de ventas, ahí pues nunca se compra. De hecho, estos niveles del 23 y 30 de hecho no son muy utilizados. Y ya a partir debajo de esta zona está el 61.8, el 78.6, que son zonas de reversión, ¿sí? Donde el precio muchas veces, como les dije, van a encontrar bloques de órdenes. Esta zona de abajo siempre va a ser zona de compras, como se dan cuenta. Entonces nunca vayan a intentar comprar en una zona que sea por encima del 50% o en su defecto vender una zona que, pues si tienen un impulso bajista, si tiene una estructura bajista, pues es lo mismo en sentido contrario, ¿no? Si acá yo trazo mi Fibonacci del inicio del fractal al fin del fractal, solo voy a vender por encima, pero en este caso solo voy a vender por arriba del 50%, ¿cierto? O sea, toda esta sería mi zona de ventas. Y acá no voy a empezar en vender, ¿no? Porque es una zona de compras. Entonces, es para que lo tengan presente, ¿no? Siempre todo lo que esté por encima del 50%, ¿listo? Porque eso lo hacen las instituciones. Por eso muchas veces yo les digo, marcando el 50% de tal, podemos entrar, ¿sí? Pero es muy importante el 50%, por esa zona de equilibrio que tiende a tener el precio, ¿no? Entonces, bueno, ahí se los dejo para que le tomen ahí una captura. Entonces, es muy importante que pues me estén diciendo en el chat si se entiende todo hasta el momento, si entienden bien hasta dónde van los posibles take profits, ¿sí? Y por qué el mercado se mueve de esta manera, ¿sí?
que ya lo vamos a ver ahorita en el mercado de verdad, ¿no? En este caso acá. Entonces, a ver, vean por ejemplo el euro dólar. Acá yo identifico este fractal, ¿sí? Bueno, acá siempre me toca buscar otros pares. Euro USD. FX. Listo. Ya. Entonces vean que todo este fractal de acá a acá me origina un impulso, ¿cierto? Cuando yo trazo un Fibonacci de ahí, si ven que no me llega al 50%, entonces acá hay deudas. O sea, esto es una zona que no ha sido equilibrada. Entonces acá el precio va a tener que llegar posiblemente el día lunes. El precio lo vamos a ver por acá arriba. ¿Para qué? Para posiblemente recolectar esas órdenes y seguir subiendo, ¿no? Pero se desbalancea el precio ahí. ¿Sí ven? Que hay no una buena armonía del precio. Entonces, ¿qué dice esto? Que se supone que este impulso va a ser en cierta medida igual al impulso posterior, ¿no? Inclusive más. Entonces, donde inicia acá, vean que ahí casi llega y empieza a retroceder, ¿no? Entonces, ahí vuelvo aquí a identificar mi otro fractal que inicia acá y termina acá. ¿Sí o no? Todo esto es un fractal bajista, ¿y se dan cuenta? Entonces, lo primero siempre es identificar tu fractal. Y ahí volvemos a trazar del inicio del impulso al fin del impulso, de arriba hacia abajo, porque es un impulso bajista. No vayan a trazar mal el Fibonacci, siempre es desde origen al punto hasta donde termina, ¿no? Que en este caso es acá de mecha a mecha, ¿no? Siempre es de mecha a mecha y lo más preciso que puedan. Entonces vean que acá preciso el mercado, vean dónde viene a reaccionar en la zona del 50% de equilibrio, ¿sí ven? Ahí preso en esa zona reacciona el mercado, ¿por qué? Porque ahí equilibra. Entonces, realmente ahí hubiéramos podido meter una venta, ¿sí? Después de ver este patrón de velas, bueno, ahí en todo el 50%, viendo acá tal vez que una especie de order blocks, que este es mi último movimiento alcista, ¿cierto? Entonces vean que acá empieza la zona del proximal, ¿sí? Tienen que identificar muchas veces eso, ¿no? Entonces acá identifico la apertura y el 50% de la zona, ¿no? Que es aproximadamente ahí. ¿Cuál es mi zona mi zona sensible? Pues esta de acá. No, esa de ahí es mi zona sensible como tal. Entonces ahí vean cómo el precio llega y reacciona. Entonces ustedes siempre deben buscar como esas confluencias en el Fibonacci, ¿no? Para que se vayan adentrando en todo este tema. Y vean que acá hay otro tipo de fractal dentro de ese fractal. ¿Sí ven? Que inicia acá, porque acá le da el precio de este inicio, termina acá, como que el precio se detiene acá, ¿no? Entonces intentaría retroceder, pero no llega a un 50%, o sea, esto no está equilibrado. Entonces, cuando yo veo eso, también me puedo basar en otro Fibonacci de este inicio a este fin del impulso nuevamente. Y vean que confluye casi que perfecto que con nuestras zonas de nuestra zona dorada, ¿no? Que sería el 61.8 al 78.6, que es una zona de ventas poderosa y está por arriba de nuestro 50%, ¿sí? Entonces, obviamente nuestra zona sensible, cuando nosotros vamos marcando más los bloques de órdenes, como la última vela con mayor volumen, se va dando ahí, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Ahora, como acá no está, digamos que cuando trazamos Uf, ya. Cuando trazamos este inicio a este fin del impulso, pues den en cuenta que ahí no está equilibrado del todo, ¿sí? Perdón, esta no, sino este de acá, ¿no? Todo este fractal de acá, ¿sí? Porque vean que ahí no llega a tocar el 50%, ¿sí? Acá no llega a retroceder de todo al 50%, entonces había una deuda. Vean cómo es bacano el precio que después viene a rellenar esto acá, ¿sí ven? Entonces es muy brutal. Ahora, ¿qué pasó? Que el mercado rompió estructura, ¿sí ven? El mercado empieza a romper estructura y pues evidentemente acá nos hizo otra formación de un fractal alcista, ¿sí ven? Todo esto es otro fractal alcista.
Entonces, ahí yo nunca vayan a cometer el error de que si el precio va subiendo, van a trazar el Fibonacci de acá a acá, porque si no, los niveles nunca le van a dar. Siempre tienen que trazar lo que si va subiendo, entonces que sea de abajo hacia arriba, ¿sí? Y ahí, entonces, ¿qué pasaría en este escenario? Identifico mi zona de fair value, de punto de equilibrio, que en esta parte pues sería acá, ¿cierto? En esta parte el equilibrio sería acá en esta zonita. Y va a identificar posibles bloques de órdenes que estarían próximos a mitigar. Y vean que acá hay uno. ¿Sí? Un bloque de órdenes que no fue mitigado del todo, ¿cierto? Ah, no, mentira, este sí mitigó porque acá rechazó el precio cuando vino acá, entonces este no es válido. Pero este de acá, vean que es que es una belleza, en serio. Vean este bloque de acá, ¿cierto? Que fue roto. Entonces este es el breaker, ¿sí ven? Entonces, ¿qué va a hacer el precio, muchachos? Cuando el precio llegue acá, si retrocede al 50%, que es lo más probable que vaya a hacer ahorita en este momento es el euro dólar, puede que ahora el día lunes retroceda acá y ahí automáticamente podríamos pensar una compra así, de este estilo, poniendo nuestro stop loss debajo del 68, un stop loss de 6 pips, y nos vamos como primer take profit acá a la zona cero, al próximo alto, y segundo take profit acá, al menos 127. Que este segundo take profit yo le creo harto, ¿por qué? Porque acuérdense que acá hay deudas, si esta zona acá no ha sido balanceada, entonces posiblemente ahí me confluye más preciso con esa zona. Entonces, des en cuenta que esto es lo más probable es que vaya a subir, ¿sí? Entonces, eso de ahí que están viendo está básicamente haciendo un order flow, ¿sí? Un mercado en el que se está moviendo a base de bloques de órdenes, ¿sí? Evidentemente, ¿vale? Acá, ¿por qué sé que está alcista? Porque ustedes marcan nuevamente sus mínimos y sus máximos. Vean que acá ya lo rompió, ¿sí? Ya está haciendo altos más altos que el anterior y posiblemente acá empieza a ser bajos más altos que los anteriores, ¿no? Entonces es muy importante que siempre estén marcando sus máximos y sus mínimos. ¿Ven? Y acá estoy cumpliendo todas mis reglas, ¿sí? Que estoy comprando por encima por debajo del 50% en este caso. Estoy comprando en el 50 por debajo de ese 50%. Y por eso es que estas zonas confluyen más. No es porque, digamos, sean niveles mágicos y que sea algo áureo y que pues el ser humano tenga que ver algo con eso y bueno, todas esas cosas que existen, ¿no? Porque realmente en esa zona se encuentran bloques de órdenes y así, ¿sí me entienden? Entonces, esa es la importancia. Esta entrada hasta ya la analizamos en vivo. El lunes de pronto cuando llegue el mercado va a subir. ¿Listo? A mitigar estas órdenes de acá. O bueno, esta deuda que dejó acá, pues el precio, ¿sí? Y va a ser siempre así. ¿Me entienden? Entonces, ahora vamos a verlo de pronto una tendencia bajista, como por ejemplo el dólar CAT. A ver, opciones. Que por cierto, alguien me estuvo mandando sus análisis hoy, dos personas. Pues ahí se ve el compromiso de las personas, ¿sí? De que realmente quieren esto. Entonces, vean, acá nuevamente, acá vamos a identificar lo que es el order flow, ¿sí? Realmente. A ver. Entonces, vean, acá nuevamente identifico el inicio al fin del fractal, que en este caso sería acá. Y ahí empiezo a marcar nuevamente mi Fibonacci. ¿Sí? Es algo que siempre se repite. Esto es un algoritmo interbancario, ¿sí? Lo vimos el día de ayer. Entonces vean que acá, evidentemente esta zona probablemente no hay nada porque digamos que los bloques de órdenes ya se encuentran muy encima en esta zona, pero es que estamos viendo velas de un minuto, ¿no? Si de pronto viéramos diferente temporalidad, de pronto vamos a ver que tiene alguna confluencia con algún bloque, pero no llegó a mitigar del todo. Casi que en esta mecha llega a mitigarlo, casi. Eso a veces va a pasar, ¿sí ven? Pero es en cuenta, bueno, para hacerles el ejemplo, es en cuenta que siempre es mejor vender por encima del 50%, ¿sí? Cuando estamos en una zona de ventas. Toda esta es mi zona de ofertas, ¿sí ven? Ahí voy a vender aparte, arriba del 50%. ¿Ven? Ahora, ¿dónde está mi zona de oro? Pues evidentemente mi zona de oro está por encima del 61
al 78%, ¿no? Del Fibonacci. ¿Listo? Que si yo de pronto me pongo a analizar más, veo que acá está como todo este rally alcista, ¿cierto? Como que acá hay un bloque de órdenes pequeñito que no ha sido mitigado, en este caso sería mi breaker, y ahí empiezo a marcar mi zona mi zona sensible, ¿no? Que pues lastimosamente a veces se les va a ir las entradas, ¿sí? Porque ahí está, vean que acá está el proximal, ¿cierto? Y acá arriba estaba el distal, ¿vale? Y ahí nuevamente volvemos a jugar con nuestra regla, ¿sí? Lastimosamente no llegó, pero yo cuando veo una doji de estas, yo entro ahí, ¿sí? O veo que haga un impulso, después un retroceso y vuelvo a entrar acá en este de acá. Pero bueno, digamos que se hubiera agarrado, ¿no? Sabiendo que mi distal siempre va a ser el stop loss, o sea, por acá un stop loss de 2 pips, imagínense. Y un take profit hasta el menos 127. Vean esa locura ahí. Tú por saber identificar eso, entonces vamos a volverlo a hacer para que les quede claro. Nuevamente acá, vuelve y juega el tema del fractal, ¿cierto? Todo esto es un fractal bajista que se originó ahí, ¿sí ven? Todo esto es un fractal bajista, se puede decir que de pronto desde esta zona, aunque acá ya mitigó, entonces se coloca desde acá. Nuevamente volvemos a trazar nuestro Fibonacci del inicio al fin del impulso, ¿cierto? Como sé que todo esto es un impulso bajista, pues voy a mirar. Ahora, si yo voy a 5 minutos, porque es temporalidad de una hora, si yo voy a 5 minutos, obviamente en temporada, perdón, de minutos, en una hora y en 5 minutos van a ver lo mismo, ¿no? En 5 minutos, pues acá yo, o sea, si esto tiene mucha mecha, esta de la de acá, tienen que tener en cuenta que entonces voy a tomar mi vela anterior, ¿sí? Que en este caso la vela anterior con más volumen, ¿sí? Porque esto puede tener mucha mecha y pues, digamos que puede confundir, ¿no? Muchas veces esto puede ser un bloque de órdenes y realmente estás en esta zona. Hay bloques de órdenes que tienen zonas grandísimas, ¿sí? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, tomo esta vela de acá, ¿no? Si es que mi última vela bajista mi última vela alcista para bajista en este caso tiene mucha mecha. Y evidentemente me va a marcar un 50% de toda esa zona, ¿no? Desde la apertura, desde el cuerpo de la vela hasta el otro cuerpo, ¿no? Y el 50% da por acá más o menos. ¿Listo? Entonces, ahí ya una vez identificado ese 50% va a identificar mi zona sensible, que sería a partir de la apertura, ¿cierto? Esa sería mi zona sensible ya después de haber marcado un 50% de mi bloque de órdenes. Y entonces que vuelva a marcar nuevamente proximal y distal, ¿sí me entienden? Ahí ya está marcado. Entonces, si yo bajo un minuto, acuérdense que acá identificamos este fractal, ¿no? De acá, acá. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué vemos nosotros? Nuestra zona de oro, siempre vamos a comprar, a vender nuestra zona de alta probabilidad de reacción entre el 71 y el 61.8, ¿sí ven? Y vean acá cómo llega al bloque de órdenes que habíamos marcado acá el 50% de ese bloque, que es esta parte de acá, esta la que marqué ahí en azul más oscuro, es el 50. Y vean cómo toca el PIB, ¿sí ven? Y pum, para abajo. Y acá les vuelve a dar otra reentrada. Entonces, ahí que hubiéramos hecho, hubiéramos entrado acá, ¿cierto? O bueno, tampoco. De pronto hubiéramos entrado acá. Stop loss en distal, que en este caso sería acá. Acuérdense que la apertura era la última, el cierre de esa vela era como por acá, ¿no? En velas de 5 minutos. Entonces ahí va nuestro stop loss. Un stop loss de 11 pips, pero tenemos un take profit hasta el menos 127, que da un take profit de 40 pips. Y vean cómo se ve perfecto ahí al pip, ¿sí? Acá hubiéramos agarrado otra entrada y acá hubieran agarrado otra entrada, ¿sí? Simplemente por saber identificar eso. ¿Listo? Y los famosos breakers. Porque realmente esto que está haciendo acá es un breaker, el que vimos ayer. Siempre viene a retestear esas zonas de order. Como a recolectar estas órdenes para irse en tendencias bajistas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente, como les digo, mucha gente seguía a favor del movimiento del precio. Entonces ven que esto está bajando y meten ventas acá y ¡pum! Entonces no me va a sacar, entonces vamos a comprar y otra vez baja. Entonces no, está subiendo, entonces lo vamos a comprar y va a empezar a bajar, no, entonces está bajando, entonces empezamos a vender. No, está subiendo, entonces empezamos a comprar y ahí los mantienen en ese juego, ¿sí?
Entonces eso es muy importante que siempre estén, digamos que atentos a las cosas que puedan pasar, ¿no? Pero si saben esto, que es la información adecuada, pues les va a ir muy bien. Que esto es prácticamente esto que les estaba enseñando ahí, ¿no? Ahora, en qué momento yo puedo dejar de estar así, digamos que en tendencias, operando esto a favor pues del distal, del bloqueo de órdenes, identificando mi fractal? ¿En qué momento yo puedo dejar de, o bueno, en qué momento se invalida todo esto, ¿no? Porque si se dan cuenta, yo acá tengo otro fractal, ¿no? Y acá puedo seguir vendiendo, que es de esto a esto, ¿sí? Entonces, todo este fractal de acá no ha sido corregido porque no ha mitigado un 50%, ¿sí? Evidentemente, si yo veo acá hay un 50%, acá hay un bloque de órdenes en la zona del 50%, pero pues no me da mucha confianza. Sin embargo, podría pensar en vender esta zona, no hay problema. ¿Por qué? Porque vendo a partir del 50%, ¿no? Entro en todo lo que sea del 50% para arriba y pongo stop loss debajo del 61.8. Que si de pronto no me mitigo, pues vean que acá hay otra orden pendiente de los bancos, ¿cierto? Que este es otro breaker que se supone que si esto hubiera querido subir, el precio hubiera tenido que continuar ya hacia arriba, pero no lo hizo, lo reventó ese bloque de órdenes. Pero lo reventó precisamente ¿para qué? Para nosotros identificar nuestra zona proximal, el distal, ¿cierto? 50% de eso, ¿cuál sería? Pues bueno, ahí abajo lo veremos más o menos como por acá, ¿no? Y mi zona sensible efectivamente sería esto, ¿sí? Toda esta sería mi zona sensible, la que marqué en rojo. Entonces, cuando llegue el precio ahí, tengo dos escenarios: vender acá, poner stop loss al 61.8, me saca, pero puedo vender acá, stop loss por encima del distal, 10 pips de stop loss, y yo nuevamente me voy para abajo, ¿sí? Hasta el 127, una entrada de 71 pips, ¿sí? Entonces, es así como venir a favor de esas tendencias. Entonces, ¿en qué momento me llega a invalidar esto el precio? ¿En qué momento me llega a invalidar esto el precio? Digamos que no sé, el precio venía subiendo. Voy a acá limpiar un poquito el gráfico. A ver, digamos que el precio venía subiendo, pum, reaccionó ahí un poquito, reaccionó un poquito y ¡fum! Se nos devolvió la entrada y nos sacó un stop loss. El precio se invalida, o digamos que esto se va a invalidar en el momento de que cuando yo identifico mi fractal, ¿cierto? Porque acuérdense que esta línea negra es todo lo que está dentro de ahí, es mi fractal, ¿no? Mi fractal bajista en este caso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el precio me rompe todos estos fractales o estos mínimos que yo había marcado anteriormente, esos mínimos son importantes marcarlos. ¿Por qué? Porque cuando el precio rompe, ¿cierto? Rompe con bastante fuerza, rompe este, después rompe este, es que ya está invalidando, ¿sí? Entonces, estos mínimos de acá, estos altos, perdón, son zonas de invalidación. Mientras que si están dando cuenta, si se dan cuenta, los mínimos son zonas de validaciones, ¿sí? Todo este mínimo de acá son zonas de validación, ¿sí? Este mínimo de acá es una zona de validación. ¿Por qué? Porque ahí el precio viene a retestear, ahí el precio, ay Dios mío, ¿qué pasó? Ya. Ahí el precio, si quiere continuar acá y rellenar esto, va a seguir bajando. Entonces, este mínimo de acá me va a validar este para entrar yo acá y seguir bajando. Y después este mínimo de acá, cuando esto suba, me va a seguir validando para seguir bajando. Entonces, por eso es muy importante que se enfoquen en la estructura del precio, ¿no? Para que vayan en esa armonía, por así decirlo. Entonces, ¿cuáles son las zonas de invalidación? Para que ya les vaya quedando un poquito más claro, voy a eliminar esto por acá. Es más, siempre hagan esto de las líneas, identificar un máximo y mínimo para identificar sus fractales, ¿no? Pues mis zonas de invalidación, en este caso una tendencia alcista, perdón, son estos mínimos de acá, ¿sí? Todas estas son mis zonas de invalidación. ¿Qué me refiero con invalidación? Que el momento en que el precio venga a romper esto, pues vamos a encontrarnos con nuevamente el breaker, ¿cierto? Con las órdenes de acá, para después vender e ir a favor de toda esta tendencia y este flujo de órdenes, ¿sí? Estos mínimos de acá son mis zonas de invalidación, ¿vale?
Mis zonas de validación o las zonas donde suelo comprar es básicamente en estos máximos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se hacen breakers y pues a la hora de lo que ya vimos, a la hora pues, de usar Fibonacci, pues acá hay órdenes y confluencias con Fibonacci que me van a permitir seguir comprando y comprando, ¿sí? Entonces es importante que tengan eso, pero es que les digo siempre, marquen los altos y los mínimos y los máximos, ¿sí? Que un momento en que vaya a romper eso, con bastante volumen, les va a hacer eso. Por eso vimos la clase del shift de momentum, ¿sí? Porque el shift de momentum cuando rompe así con fuerza, tiende a regresar y con el indicador acá, pues el histograma llega a cero y ahí podemos volver a entrar, ¿sí? Y des en cuenta que esto aplica para todos los mercados, inclusive para Bitcoin, ¿sí? Uy, no puede ser esto, no. Ah, no, pero es que está en rango. Me asusté. A ver, una hora. Vean. Vean acá, todo esto. Bueno, voy a abrir otro gráfico porque no quiero rayar este TCS Coinbase British. ¿Qué es este? Sí. Vean acá. Entonces, ¿cuáles son mis zonas de validación? Este mínimo de acá, este mínimo de acá y este mínimo de acá, ¿sí? Esas son mis zonas de invalidación. Mis zonas de validación, los máximos, este máximo de acá y este máximo de acá, ¿sí? Entonces es muy importante que lo estén marcando. Ahora, vean, des en cuenta que cuando el Bitcoin rompe todo este mínimo, y lo hizo con bastante fuerza, qué locura, viene preciso a este mínimo anterior, ¿sí? Cuando el precio rompe. Vean acá, viene acá y otra vez, pum, para abajo. ¿Sí ven que hasta para las criptomonedas aplica eso? Para todo mercado, entonces, y lo mismo para el US, el volatility que yo estoy operando, realmente lo estoy aplicando. Acá me sacó muy loco. Pero bueno, eso ya es para otro lado, ¿no? Pero estoy usando lo mismo, realmente, y se dan cuenta, ven, acá yo estoy usando lo mismo para este mercado. ¿Sí? De acá yo identifico este fractal, pum, de acá a acá, ¿sí? Ahí es donde tengo trazado mi Fibonacci, se dan cuenta, ¿sí? Mi zona de venta, vean que acá yo tengo una zona que está acá, que esta mi zona azul es mi zona sensible, entonces yo sé que esto está bajando, entonces posiblemente cuando llegue allá lo voy a volver a vender hasta estas zonas de acá, hasta el menos 127. Y este trade de acá son casi más de 300 pips, ¿sí? Entonces es una locura porque 300 pips me lo da el euro dólar en un mes. Y lo voy aplicando igual, ¿sí me entienden? Lo voy aplicando igual. Entonces vimos zonas de invalidación. Eh, hemos profundizado en lo que es el fair value, o sea, las zonas de equilibrio y lo de la identificación de fractales, ¿no? Entonces nada, chicos, eso sería todo. Descansen y nos vemos el lunes, ¿listo? Si tienen dudas, me las hacen ahí por el WhatsApp para responderlas porque ya se acabó el Zoom, ¿listo? Entonces espero que tengan un excelente fin de semana y que estudien mucho. Y para los que no han hecho la tarea, háganla. O terminen de hacerla, ¿listo? Que estén bien.